Buenas tardes, gente. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacer un video acerca de cómo calcular el número de personas contagiadas por COVID mediante ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Alan Humberto Trujillo Lina y vamos a empezar con este video. ¿El porqué de este video? Bueno, más que nada es para tener una herramienta para concientizar a la población y así poder predecir de algún modo el número de contagiados en ciertos días si no se toman las medidas adecuadas. Así uno podrá tener una herramienta válida, que es esta ecuación diferencial, para poder concientizar a la gente de si no tomamos las medidas necesarias, esto podría ser el número de contagiados a futuro. Para la siguiente ecuación vamos a ocupar la siguiente nomenclatura. Vamos a tomar a H como el número de habitantes que hay en México actualmente, a X como el número de infectados por COVID el 20 de abril, a K como la constante de proporcionalidad y a T como el número de días que han pasado a partir del 20 de abril. Y para simplificar la ecuación, vamos a ocupar A, como H por K. Muy bien. Vamos a ocupar la siguiente ecuación diferencial logística, cual nos indica que delta X sobre delta T, entonces es la función X con respecto al tiempo, va a ser igual a K, que es la constante de proporcionalidad, por X, que multiplica a h menos x. Esta es una ecuación logística. Y pasamos a resolverla y escribirla. Multiplicamos k en, en h menos x. Entonces nos quedaría que delta x sobre delta t va a ser igual a x que multiplica a hk menos kx. Y entonces separamos variables. Separamos las x del lado izquierdo y las t del lado derecho y nos quedaría así. Delta x sobre x que multiplica a hk menos xk va a ser igual a delta t, es decir, la diferencial de tiempo. Bien, para resolver esta ecuación vamos a separarlo por fracciones parciales. Entonces, separamos. Decimos que a sobre x más b entre a menos kx, todo esto multiplicado por delta x va a ser igual a delta t. Y entonces del lado derecho podemos ver la respuesta de dicha ecuaciones, fracciones parciales. Aquí vemos que a va a ser igual a 1 sobre a y b va a ser igual a k sobre a. Y sustituimos acá en la ecuación, tenemos que 1 sobre a entre x más k sobre a entre a menos kx delta x va a ser igual a delta t. Y aquí vamos a proceder a integrar, pero para eso vamos a hacer la sustitución de variables en a menos kx. Entonces decimos que u va a ser igual a menos kx y delta u va a ser igual a menos k delta x. Y entonces procedemos a separar las integrales. Tenemos que u sobre a integral de delta x sobre x menos, aquí recordemos que es menos porque aquí tenemos a menos k delta x, entonces para que sea más lo multiplicamos por menos, 1 sobre a, la integral de delta u sobre u, y recordemos que es el cambio de variable, va a ser igual a la integral de delta t. Entonces hacemos las integrales, tenemos logaritmos naturales, y del otro lado tenemos que es la integral de delta t va a ser igual a t más la constante de integración. Del lado izquierdo no tenemos constante de integración porque se puede decir que la pasamos del lado derecho y entonces hacer dos constantes nada más las podemos simplificar en una. Bien, vemos que tenemos aquí en factor común a 1 sobre a. Entonces lo podemos factorizar y nos queda que el logaritmo natural de x menos logaritmo natural de u por 1 sobre a es igual a t más c. Y entonces, por leyes de los logaritmos, vemos que x, aquí como se están restando, pasa dividiendo. Entonces,
volvemos a escribir 1 sobre a logaritmo natural de x entre, y ya sustituimos u, a menos kx va a ser igual a t más la constante de integración. Entonces multiplicamos a de ambos lados, nos quedaría que el logaritmo natural de x sobre a menos kx va a ser igual a por t más a por c. Y despejando el logaritmo, nos queda que x sobre a menos kx va a ser igual a e elevado a la a por t más a por c. Aquí podemos ver que a por c va a ser igual a una constante. Y entonces, por leyes de los exponentes, podemos decir que e elevado a la a por t más a por c va a ser igual a c por e elevado a la a por t. Y aquí, despejando x, nos queda que x es igual a por c e elevado a la at menos k por x por c por e elevado a la at. Y entonces aquí factorizamos para que, bueno, pasamos sumando para que nos quede la x de un solo lado. Queda así la ecuación. Factorizamos x y esta parte que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. Nos queda que x va a ser igual a por c por e elevado a la at sobre 1 más k por c por e elevado a la at. Y aquí para simplificar los exponenciales, nada más multiplicamos todo por e a la menos at sobre e a la menos at, que recordemos que esto es igual a 1. Y entonces, multiplicando todo, nos queda que x va a ser igual a por c sobre e elevado a la menos at más kc. Y entonces, aquí para poder encontrar c, simplemente sustituimos en x0 a t, y entonces tenemos que x0 va a ser igual a por c sobre 1. Aquí recordemos que e elevado a la 0, aquí t va a ser 0, va a ser igual a 1, más k por c. Aquí no tenemos ningún otro término multiplicando t, y entonces despejamos, vamos empezando a despejar c, y aquí tenemos que x0 más 1 por 1 más kc va a ser igual a por c, y multiplicamos x0, y de ahí despejamos las variables de un solo lado y tenemos que x0 va a ser igual a por c menos x0 por k por c. Y podemos factorizar c y factorizamos. Entonces de ahí despejando c tenemos que c es igual a x0 sobre a menos x0 por k. Y de ahí esta ecuación la vamos a sustituir en esta otra ecuación. Entonces tenemos, ya simplemente multiplicamos, sustituimos c con el resultado que nos dio y tenemos toda esta ecuación de acá. Y aquí, para poder eliminar el a menos x0 sobre k que está en el denominador, multiplicamos todo por a menos x0 sobre k sobre a menos x0k. Y entonces, resolviendo, multiplicando, tenemos que x va a ser igual a por x0. Aquí como multiplicamos por a menos x0k, entonces estos dos términos se cancelan. Y aquí, en la parte del denominador, multiplicamos e por e elevado a la menos at por a al menos x0k. Y aquí igual multiplicando se cancelan. Entonces nada más nos quedaría k por x0. Y aquí nada más tenemos ya resolviendo. Tenemos que x va a ser igual a h por k por x0 sobre e a la menos at multiplica a h por k. Recordemos que a es h por k menos x0 por k más k por x0. Y podemos ver aquí que podemos factorizar la k. Entonces procedemos a realizar toda la factorización de k y nos quedaría que x va a ser igual a h por x0 sobre
E a la menos AT multiplica H menos X0 más X0. Y recordemos que X es la función que depende del tiempo. Y entonces aquí tenemos dicha ecuación. Pero lo que pasa aquí es que recordando que A es igual a H por K, todavía tendríamos una K aquí, que es la constante de proporcionalidad, que no sabemos todavía su valor. Y entonces tendremos que despejarla. Aquí tenemos a la ecuación, sustituimos a, que es H por K, y tenemos que en este caso en el día 21, porque empezamos a calcular a partir del día 20 de abril, digamos que un día después, el día 21, tenemos cierta cantidad de personas infectadas nuevas. Entonces, en ese caso, la cantidad la marqué como una Y porque es una cantidad bastante grande como para andarla calculando. Y aquí nada más vamos a calcular la ecuación, ya después vamos a calcular el dato numérico. Para poder resolver la ecuación, lo que hicimos aquí fue sustituir en x1, que es igual al número de infectados el día 21, la sustituimos a y, y de ahí simplemente pasamos todo ese término que está dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando, y aquí a xt, que va a ser x1, lo pasamos dividiendo. Entonces tenemos que e elevado a la menos hk por t lo multiplica a h menos x0 más x0 va a ser igual a h por x0 sobre y. Bueno, aquí ya vamos despejando para despejar la incógnita acá. Vamos ahí pasando términos, restando, dividiendo. Entonces de aquí despejamos la exponencial. Entonces nos quedaría que menos hk, aquí recordemos que t es igual a 1. Entonces no lo podemos omitirlo. Entonces tenemos que menos h por k y va a ser igual al logaritmo natural de h por x0 sobre y menos x0 sobre h menos x0. Y despejando para que simplemente obtener k, vamos a tener que k va a ser igual a logaritmo natural de h por x0 sobre y menos x0, todo eso sobre h menos x0 y el logaritmo natural sobre menos h. Y ese va a ser nuestro valor de k. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder despejar k y después de encontrar su valor numérico, despejarlo en la ecuación aquí y poder calcular así el número de personas contagiadas por COVID aproximado en tal número de días pasado después del 20. Para mi ecuación, ¿qué necesito? Necesito conocer el número de personas infectadas por COVID en el día 20 de abril y en el día 21. Necesito también conocer el número de personas que hay actualmente en México. Y aquí tenemos una gráfica en la cual lo podemos basar. En este sitio podemos ver la gráfica de cómo ha ido evolucionando el COVID en México, el número de infectados que tenemos hasta el día, en este caso, el 22 de abril. Podemos ver el número de casos total, el número de personas recuperadas y el número de muertes. Y cuántas personas han ido aumentando en los casos nuevos por COVID. Aquí podemos ver el número de casos en lo que va de la semana. Entonces podemos ver que el número de casos nuevos que hay entre el 21 de abril y el 20 de abril. Y con esto vamos a poder calcular en la ecuación diferencial el número aproximado de casos en un cierto número de días que han pasado después del 20 de abril. Procedemos a calcular con la ecuación primero la constante de proporcionalidad que es K. Aquí podemos ver el número de habitantes actual en México, el número de personas infectadas el día 20 de abril y el número de personas infectadas el 21. Esto es la diferencia que hay entre el número de habitantes y la cantidad de infectados el día 20 de abril.
Y entonces con estos datos podemos calcular la constante de integración. Recordemos que en este caso h es el número total de habitantes, x0 es el número de infectados el día 20 de abril y que y es el número de infectados el día 21 de abril. Y entonces aquí vamos a proceder a calcular. Aquí todo lo pasé a un Excel para que se haga más sencillo el cálculo. Aquí nada más voy a explicar lo mismo de la fórmula. Y tenemos a C2 como el número total de habitantes, que en este caso es H por X0, el número de infectados en el día 20. Todo esto sobre Y, que es el número de infectados el día 21, menos X0, que es el número de infectados el día 20. Todo eso sobre la diferencia que hay entre el número de habitantes y el número de infectados el día 20. Entonces aquí tenemos la diferencia. Y entonces todo esto lo calculamos el logaritmo natural y lo dividimos entre menos el número de habitantes que hay en la Ciudad de México. Y con eso podemos calcular acá. Ahora, recordemos que utilizamos a A como H por K, que es el número de habitantes por la constante de proporcionalidad. Y así podemos calcular esta cantidad que es la exponencial. Exponencial que es menos A por E elevado a la menos A por T por H menos X0, que es la diferencia. Bien, ahora si podemos observar aquí, el único número que va a ir cambiando conforme vayamos aumentando los días va a ser el t y en consecuencia la exponencial. Para poder hacerlo más sencillo el cálculo, lo que yo hice fue calcular la exponencial de cada día, que va a ser la exponencial del día, en este caso t, por a, acá. Aquí lo podemos observar. Y así poder calcular la exponencial cada uno de los días para no tener que andar modificando los números en cada vez que necesite calcular. Y así simplemente puedo ir agregando otro número que necesite. Si necesito saber del día, en este caso 26 o 27 o 28 y así voy aumentando los días. Y ya con eso pude obtener el número aproximado de personas contagiadas en cierto día pasado después del 20 de abril. Aquí podemos observar la fórmula que xt va a ser igual a h, que es el número de habitantes, y lo tenemos, por x sub 0, que es el número de personas contagiadas el día 20 de abril. Todo esto sobre, bueno, aquí tenemos a x0, x sub 0, más la exponencial, bueno, la diferencia multiplicada por la exponencial. Y aquí tenemos la cantidad que, como podemos ver, es acertado. Entonces, bueno, en el día 20, que es cuando empezó el cálculo, es 336,000 personas infectadas. En el día 21 aumentó a 340,639 personas. Y podemos ver que en el día 22 va a ir aumentando a 345,341 personas. Aquí el punto decimal lo que podemos hacer es simplemente redondearlo porque no hay fracciones de personas, por así decir. Y podemos ver el cálculo hasta el día 26, que va a ser 364,809, bueno, redondeando 810 personas. Bueno, este cálculo es aproximado si no se toman las medidas adecuadas de seguridad y de protección, la sana distancia, ustedes ya saben. Entonces, esto nos puede servir para hacer conciencia a las personas, ¿no? Si no tomamos nuestras precauciones adecuadas, lo que puede pasar en un día es que aumentó de 336,000 a 364,000, es decir, casi 30,000 personas más se infectaron por COVID en tan solo una semana. Esto es si no toman las medidas adecuadas. Obviamente, si no salen de casa solo para lo necesario y si conservan las medidas higiénicas, este número se va a poder reducir. Y podemos ver el gráfico de los datos calculados y obviamente esto no es un dato así 100%
acertado, es un cálculo, y como podemos ver en la otra gráfica, aquí, que los números de casos van a ir variando dependiendo de las medidas que tomen las personas y de la conciencia que tengan, ¿no? No, si yo salgo necesito el cubrebocas, necesito lavarme las manos constantemente, que tener sana distancia y todo, y cómo podemos nosotros regular el número de personas contagiadas. Y pues es muy importante tener esta conciencia y estos datos presentes para poder así tomar una acción que nos ayude a disminuir el número de personas contagiadas en los próximos días. Espero se cuiden y tengan un buen día. Yo soy Alan y me despido. Hasta la próxima.